Muchas gracias y queremos dar un especial reconocimiento a todos nuestros compañeros que están presentes en todo el país con una asistencia verdaderamente multitudinaria a este evento Tecnoagente. Agradecemos a todos ustedes y a los que se encuentran fuera de este país que igualmente están conectados. Nuestro primer conferencista, vamos a pedir que, aquí está. Nuestro primer conferencista es un abogado altruista, promotor de la inclusión, originario de Guamúchil, Sinaloa, empresario y fundador de Galvo, firma líder en reclamación de seguros, quien, con el objeto de ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, fundó la organización Marcoptic por la inclusión. Perder la vista le ha permitido tener una visión siempre diferente y optimista, así como independiente. A través de sus conferencias invita a todos a realizar sus sueños. Ha recorrido todo el país impartiendo pláticas y entrevistas en universidades, instituciones públicas y empresas privadas. Con el firme pensamiento de que todos estamos aquí por algo y para algo. La cuestión es encontrarlo. Con nosotros, el licenciado Manuel Humberto Gallardo Insunza. Es un honor tenerte con nosotros, licenciado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad es un gusto volver a acompañar a todo el gran auditorio, a todo el público de la revista Yo Agente. Pues es por tercer año. Es el tercer año consecutivo que estamos aquí con ustedes en este gran evento. Tuvimos la oportunidad de hacerlo presencial, es un gran ambiente el evento presencial, pero creo que la dinámica de la versión digital también ha tenido un gran éxito porque en la revista Yo Agente pues ya se dieron cuenta que se adaptan, son flexibles y saben hacer bien las cosas. Pues qué bueno que tenemos esta oportunidad. Desde Culiacán estamos este día. Tengo la oportunidad de estar en esta ciudad donde ahorita está haciendo mucho calor. Quienes no conocen, bienvenidos a Culiacán. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Pues bien, ¿cuál es el tema que este día quiero compartirles? Es un tema muy, pero muy importante porque durante todo el 2021 en Galvo hemos trabajado compartiendo una serie de conferencias y charlas relacionadas con los rechazos de siniestros. ¿Por qué el rechazo del siniestro es un tema importante? Porque lo esperado, afortunadamente, lo esperado es que todos los siniestros sean indemnizados oportuna y correctamente. Pero ¿qué ocurre cuando una aseguradora, pues involuntariamente comete algún error, realiza alguna apreciación inadecuada, tiene una percepción que pudiera no ser la más correcta o la más precisa y objetiva y decide rechazar el siniestro? Entonces, cuando se rechaza un siniestro, pues yo observo a los agentes de seguros, he tenido la oportunidad de platicar con muchos de ustedes, observo que se ponen inquietos, que se ponen pues temerosos de qué va a pasar, cómo van a poder revertir ese rechazo. Y afortunadamente, pues la buena relación y algunos de ustedes, obviamente, entre más cartera, más relevancia tienen para una aseguradora, pues son más escuchados o tienen más oídos que les ponen atención en una aseguradora. Pero ¿qué pasa con aquel agente de seguros que se ha animado a iniciar en este gran proyecto de la intermediación y apenas va empezando, su cartera es pequeña y todavía no tiene ese peso específico que tienen los grandes brokers, los promotores? Pues a ese agente, a ese joven que está incursionando, es que estas pláticas definitivamente le deben de traer un valor agregado de mayor nivel que aquel que ya tiene una experiencia y algunas conexiones en las aseguradoras. Este tipo de pláticas son para el que tiene grandes carteras y para el que tiene un solo cliente. Lo importante es que sepas hacer con 1 o con 1000 o con 3000 clientes. El rechazo, fíjense, se convierte, si lo vemos fríamente y lo vemos objetivamente, los rechazos de siniestros se convierten en una gran oportunidad para el agente de seguros. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad
de que su cliente, el asegurado, se dé cuenta de la lealtad que ustedes le tienen, se dé cuenta que ustedes van a pedir una segunda opinión. ¿Para qué? Para que su cliente tenga la tranquilidad de que si el rechazo fue correctamente emitido, pues sepa que sí es así, y en caso de que ese rechazo tenga alguna diferencia en opinión de algún experto, pues que tenga la oportunidad de buscar una asesoría y poder intentar revertir ese rechazo. ¿Y por qué les digo esto? Porque de cada 10 rechazos que llegan a nuestra oficina, el promedio que hemos logrado revertir a través de las diferentes instancias, pues es aproximadamente entre 7 o 8 rechazos logran revertirse. Eso es un número importante, ¿eh? Créanme que es un dato muy relevante. ¿Y por qué se los platico? Porque también me ha tocado comentar con algunos de ustedes, algunos agentes de seguros a lo largo de estos años. De repente yo escuchaba que algunos agentes me decían, es que a mí nunca me han rechazado ningún siniestro. Y yo de repente escuchaba esa frase, nunca me han rechazado un siniestro. De momento yo decía, qué raro, ¿cómo es que no le han rechazado ningún siniestro si tiene años en la intermediación? Cada vez que su cartera crece, sus siniestros crecen, y la probabilidad de que le paguen el 100% no lograba yo concebirla. Y entonces tuve la oportunidad y la confianza de todavía el año antepasado y el año pasado platicar con otros agentes y les digo, oye, ¿por qué dices que no te han rechazado un siniestro nunca? Porque a mí no me hacía mucho sentido que no les han rechazado un siniestro. Efectivamente, las aseguradoras pagan todo, pagan muy bien, eso es una gran regla, pero también existen las excepciones que son los rechazos. Y me dice uno de ellos, lo que pasa es que cuando yo veo que el rechazo es correcto, cuando yo como agente veo que ese rechazo es fundado, es razonado, pues yo le digo al cliente que la aseguradora tiene razón y ya, para mí eso no es un rechazo. Entonces entendí que para un agente de seguros un rechazo es aquel rechazo en el que él no está de acuerdo, pero si él está de acuerdo, entonces en su mente no cuenta como un rechazo. Déjenme decirles, un rechazo no es otra cosa más que una opinión, una resolución, determinación o definición o postura de una aseguradora. Eso es una opinión sobre un siniestro. No es una sentencia firme, no es algo que sea inamovible, no es algo que sea irreversible. Es simplemente una opinión emitida por una persona de un área, o puede ser en combinación 2 o 3 áreas, puede ser el área de suscripción, de siniestros en combinación con jurídico, o puede ser siniestros con jurídico, depende de quién se haya involucrado en el análisis de ese siniestro. Puede ser a veces una decisión del propio ajustador, el ajustador decide que eso debe ser rechazado. Entonces, ¿qué es lo más importante que quiero compartir con ustedes? Que sepan que un rechazo no es algo inapelable, inamovible y absoluto. Es simplemente una opinión que la aseguradora tiene sobre ese siniestro. Y si la aseguradora, que es experta, emite una opinión, pues entonces lo esperado es que tu cliente tenga la opinión de otro experto para que pueda tomar decisiones. Y esa oportunidad de tomar decisiones con 2 opiniones expertas le va a permitir saber y confirmar que tú estás con él porque le estás llevando 2 oportunidades para que él decida. Tú le dices, esto es lo que dijo la aseguradora y esto es lo que dice un experto. Pero si tú eres el que le da la opinión, yo no dudo definitivamente de la experiencia de muchos agentes. Definitivamente tienen mucha experiencia, han ido adquiriendo más con los años. Pero ¿qué pasa en materia de seguros? Es muy cambiante porque los textos de las pólizas, los tribunales judiciales vienen interpretando las pólizas, y entonces todo ese dinamismo que existe en materia de seguros hace que las opiniones que se puedan compartir con un cliente, pues pudieran carecer, o vamos a llamarle, pudieran ser omisas en algún aspecto importante de actualización,
que sea la diferencia entre que la aseguradora revierta o no ese rechazo. Entonces, pues definitivamente apoyarte con alguien que todo el día está en el proceso de reclamación, que todo el día está actualizado en materia jurisdiccional, pues es una ventaja porque los detalles hacen la diferencia. Y si algún detalle de alguna actualización de textos o de criterios de tribunales pueden ayudarle a la compañía a revertir el rechazo y no se lo pones en la mesa, pues es muy poco probable que esa compañía revierta el rechazo en favor de tu cliente. Entonces, ese es el tema y por eso es la importancia de lo que hoy les estoy compartiendo. Alguien por aquí me iba a ayudar, creo, a presentar unas 2 diapositivas o 3 que les preparamos. Así es, licenciado. Aquí estoy como siempre. Un placer estar contigo y ayudarte, por supuesto. Muchas gracias, Roxana. ¿Me ayudas a presentarlas y a leer la primera? Claro que sí, con todo gusto. La primera dice: el rechazo del siniestro, formalidad y justificación. Perfecto. Ahí paramos, Roxana. Formalidad y justificación. Siempre que una aseguradora decida rechazar algún siniestro de cualquier ramo, de cualquier naturaleza, de cualquier tipo de póliza o cobertura, la que sea, deben ustedes pedir que lo mande por escrito. Es muy importante que les den el rechazo por escrito. No se conformen con un rechazo telefónico, debe de ser siempre. ¿Por qué por escrito? Porque en materia de seguros existe una cláusula que tienen absolutamente todas las pólizas que se llama comunicaciones. Esa clausulita está en las condiciones generales de las pólizas y dice que todas las comunicaciones entre asegurado y aseguradora deberán de ser por escrito. Entonces, en atención y en honor a esa cláusula que está en el contrato, ustedes deben de pedir que la compañía les envíe por escrito el rechazo. Se las puede enviar por correo, por una carta. A veces las aseguradoras los rechazos los notifican con fedatarios públicos. ¿Por qué? Porque quieren que exista certidumbre del día y la hora en que se entregó y se notificó el rechazo, porque tiene ese rechazo unos efectos jurídicos. Todo rechazo tiene efectos y consecuencias jurídicas. Y esos efectos y consecuencias jurídicas son muy importantes porque a partir de ahí empiezan a correr plazos y términos que el asegurado tiene para hacer valer sus derechos y para cumplir con algunas obligaciones. Entonces es muy importante que ustedes pidan a la aseguradora que siempre que hay un rechazo se los presente por escrito. ¿Qué pasa con la justificación? Generalmente las cartas de rechazo son cartas muy cortas donde la aseguradora en la mayoría de las ocasiones transcribe la exclusión o transcribe la parte de la póliza o inserta la parte de la póliza en la que se apoya para rechazar. Casi siempre ese es el formato que más se utiliza en el tema de rechazo. Te insertan los textos que le sirven de fundamento para rechazar, pero atrás de esa justificación de la aseguradora, en muchas ocasiones hay otras razones más. Pero como la ley dice, bueno, la ley y los tribunales dicen que una aseguradora no está obligada a emitir en una carta todas las causales de rechazo ni a relacionarlas, pues las compañías dicen, yo no tengo por qué decir las 3 o las 4 causas de rechazo, con una que diga que sea suficiente, con eso voy a emitir mi rechazo y he decidido, pues de acuerdo a la apreciación de mi equipo técnico, mi equipo jurídico, hemos tomado la decisión de declinar o rechazar este siniestro. Entonces, la justificación puede ser tan amplia o tan corta como el estilo de la aseguradora lo esté aplicando en ese momento. Entonces, eso es lo más importante, que ustedes pidan que les den la notificación o que les den el rechazo por escrito, para que a partir de ahí su cliente pueda hacer lo que le corresponde respecto de sus derechos, los puede ejercitar, pero también al recibir un rechazo tiene que cumplir oportunamente y adecuadamente con ciertas obligaciones. Entonces, nos pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque lo importante es que cuando tengo el rechazo, ¿qué voy a hacer? En la práctica, ¿qué hace el agente de seguros? Tienes un rechazo y empieza a gestionar
con su gerente comercial, con su gerente regional, con su gerente divisional, con algunos aliados estratégicos que tienen las áreas comerciales. Y pues obviamente aquel agente de seguros que tiene una gran cartera, pues tiene más conexiones, ha ido a más congresos, a más convenciones, a más eventos de las aseguradoras, y en esos eventos pues va interactuando con funcionarios de más alto nivel en una aseguradora, que al momento de un siniestro pues le pueden ir orientando y le pueden ir apoyando en que se reconsidere. En algunas ocasiones, pues las compañías de seguros tienen algunos presupuestos para hacer pagos comerciales o scrapia, pero esos presupuestos se acaban muy rápido porque son muchos agentes, pues los que pretenden que se reviertan rechazos y que en ocasiones pues se hagan pagos comerciales. Entonces esos presupuestos, créanme que entre todos los agentes de seguros del país, se los agotan muy pronto en las aseguradoras, y entonces ese apoyo que les dan por esa cartera importante que ustedes tienen, pues puede quedar un poco endeble. Y si le apostaron todo a esa relación comercial y no ejercitó correctamente sus derechos el asegurado, pues pudieran después tenerle algún reproche, el asegurado pudiera reclamarles de por qué no se ejercitaron los derechos oportunamente, por qué no se cumplió con estas obligaciones. ¿Por qué? Porque a veces los asegurados no se quedan conformes con la explicación que les da la aseguradora y tampoco se quedan conformes con la explicación que les da el agente de seguros y buscan asesoría, y esos asesores en ocasiones terminan diciendo, oye, es que te faltó esto, es que no hiciste esto, es que después del rechazo tenías que haber hecho esto y no lo hiciste. Y eso es lo que yo propongo en este tipo de pláticas, que a ustedes no les suceda, que su cliente jamás les reproche que al haber recibido un rechazo, ustedes, por su omisión, por su impericia, por su apatía, por su inexperiencia, no lo guiaron para que él tuviera una segunda opinión experta y pudiera tomar decisiones. El cliente que no sabe lo que tiene que hacer, no lo va a hacer, y después va a voltear con ustedes y va a decir, tú no me lo dijiste. O si me lo dijiste, no te lo entendí así. Entonces, este tipo de comentarios para eso son. ¿Para qué? Para que tú sepas, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo un rechazo, el cliente ya tiene una opinión experta y tiene opciones de ir ante las unidades especializadas de atención de usuarios, y también tiene la opción de ir a la Conducef. Son dos instancias intermedias antes de llegar a un juicio que pueden agotarse, y hay que decirlo, las reclamaciones ante las unidades especializadas de atención de usuarios, estadísticamente está publicado que pues realmente son muy pocas las reclamaciones que se revierten al pasar por las unidades especializadas de atención de usuarios, y las reclamaciones en materia de seguros que se revierten ante la Conducef pues son un poquito más. No crean que son muchas, yo creo que son entre 2 o 3 de cada 10. Y en la UNE, pues estadísticamente ahí están las publicaciones, las compartí hace poco en alguna otra conferencia, por ahí algunos agentes de seguros, son menos de 10, menos de una se revierten ante las unidades especializadas de atención de usuario. Entonces, muchos van a decir, bueno, ¿y para qué pasamos por esas instancias? Pasar por esas instancias tiene muchas ventajas, pero tiene mucha obligación porque hay mucho riesgo. Y si no lo haces correctamente, en vez de avanzar hacia adelante, tu cliente puede retroceder en el ejercicio de sus derechos. Esas dos instancias son muy valiosas, son muy importantes y son muy útiles si logras adecuadamente ejercitar los derechos ante ellas. Vamos a hablar de los beneficios y de los riesgos que tiene el pasar por las unidades especializadas de atención de usuarios y la Conducef. Por favor, ¿me ayuda, Roxana? Claro que sí, con todo gusto. La tercera diapositiva, ¿verdad? Correcto. Formalidad, relación detallada de hechos y circunstancias, aportación de pruebas, solicitud de documentos e informes en poder de la aseguradora. Perfecto. Vamos a pararnos ahí. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy ante la UNE o ante la Conducef, tengo que hacerlo por escrito. Si es una persona moral, tiene que comparecer por conducto de un apoderado. Cuando comparezco por escrito en mi propio derecho
o como representante legal o apoderado de una persona moral, todo lo que digo en esos escritos que se presentan ante la UNE o ante la Conducef, todo lo que digo ahí son manifestaciones que tienen un efecto jurídico y que la aseguradora va a sumarla a su expediente. Entonces, todo lo que yo diga ahí, la compañía lo va a analizar. Y si de lo que yo digo en esos escritos, la compañía encuentra que tiene otro argumento para rechazar, entonces ese rechazo que me había entregado o que me había enviado con una causal de rechazo, pudiera mandarme un segundo rechazo ahora con más causales que se derivan de mi propio escrito de reclamación ante la UNE o la Conducef. Por eso se debe de hacer estratégicamente ese tipo de reclamaciones. No se puede reclamar por reclamar. Tiene que haber un fin, tiene que haber una forma. Y si bien es cierto que no existen los formulismos en materia de reclamaciones ante la UNE o ante la Conducef, sí existe lo que llamamos en materia de seguro o en materia jurisdiccional, que se llaman confesiones extrajudiciales. Todo eso que va firmado es una confesión extrajudicial que puede perfeccionarse judicialmente cuando el abogado, el gran equipo de abogados de las aseguradoras, presentan ese escrito ante un tribunal y le dicen al juez, juez, pídele a Juan que venga y lo ratifique. Y cuando Juan viene y lo ratifica, esa confesión extrajudicial se convierte en una confesión judicial que tiene un valor específico importante. Entonces, todo lo que dices en una reclamación va a beneficiarte o va a perjudicarte. Vas a aportar pruebas. Cuando reclamas ante la UNE o reclamas ante Conducef, pues aportas documentos e informes a tu reclamación. Todo lo que tú aportes tratando de revertir ese rechazo, esos son documentos que por provenir de ti prueban a tu favor, pero también prueban en tu contra. Entonces, tiene que ser uno muy cauteloso de qué documentos e informes agrega a la reclamación. Tienes que ser muy cauteloso en cómo mencionas los hechos y algo muy importante, no puedes disimular, no puedes falsear, no puedes alterar ningún hecho, ni puedes caer en contradicciones, porque todo eso lo único que va a provocar es que tengas otra causal de rechazo adicional. La disimulación, las inexactas declaraciones relacionadas con el siniestro, la falsedad de hechos, esos son otro tipo de causales que las aseguradoras definitivamente se incomodan mucho y con mucha razón. Por eso hay que evitarlas. No hay que caer en falsedad, no hay que caer en contradicciones. Entonces, fíjense, todo lo que implica llegar ante la UNE y llegar a la Conducef. ¿Qué más tenemos? Ya dijimos cómo se debe hacer, cómo se deben de relacionar los hechos que yo diga me pueden beneficiar y me pueden perjudicar, los documentos que yo aporte para revertir un rechazo pueden jugar en mi contra. ¿Qué más tenemos? Acuérdame, Roxana, porque mi memoria a veces ya me falla. Ya dijimos que era la formalidad, los hechos, los documentos que se aportan, y la cuarta o la quinta viñetita. Así es, solicitud de documentos e informes en poder de la aseguradora. Ok. ¿Qué ventaja tiene? Ya les dije los riesgos. Si lo hacen estratégicamente y con un experto a su lado, los riesgos se van a reducir o se van a eliminar. ¿Qué ventaja tengo cuando yo acudo ante la UNE y ante la Conducef? Que puedo obtener de las aseguradoras documentos e informes que no me entregaron con la carta de rechazo, porque en mi reclamación yo le puedo decir a la aseguradora, a ver, dame los informes, dame la información, los peritajes que tú dices que respaldan tu decisión. Afortunadamente, les puedo decir que las aseguradoras, no todas, pero muchas son conscientes y te aportan el fundamento y te dicen, ¿sabes qué? Te rechacé y aquí está el peritaje, aquí está el presupuesto, aquí está el fundamento de mi rechazo que no te habían entregado con su carta. Entonces tú puedes obtener información. ¿Para qué? Para saber si ese rechazo pues está fundado en algún error de apreciación de la aseguradora, si se consideraron algunos datos parcialmente, si a lo mejor está considerando una parte de lo que tú aportaste pero no considera otra parte. Entonces, ese es uno de los beneficios y las ventajas que tiene acudir ante la UNE y ante la Conducef, porque uno obtiene
de las aseguradoras en su mayoría, documentos e informes con un mayor contenido y un mayor detalle que a uno le permiten volver a pedir una reconsideración o aportar mayores elementos en una forma diferente. Todo lo pueden hacer mientras no alteren, mientras no falsifiquen, mientras no se contradigan. Entonces, eso es una de las ventajas que tiene acudir ante esas dos instancias. Obtener mayor información para tomar decisiones con esa información. Después de que obtengo información, ¿qué dice la siguiente viñeta, por favor, Rox? Claro que sí, licenciado, con todo gusto. Obtención de resolución vinculante y del informe rendido por apoderado. Aquí está, ahora sí. Aquí hay algo muy importante. Pongan atención. Así como ustedes aportan hechos y circunstancias a través de un escrito y aportan elementos que son documentos e informes para respaldar eso que ustedes dicen, la aseguradora, cuando les contesta ante la UNE, lo hace a través de un informe, a través de una resolución. Y cuando les contesta ante la Conducef, lo hace a través de un informe que le entrega a la Conducef. Lo entrega a la Conducef para que la Conducef se lo entregue al asegurado. Entonces, ese escrito que la aseguradora emite, esa resolución confirmando, modificando o revirtiendo el rechazo, o revocando ese rechazo, le obliga y la vincula legalmente. Lo que diga la aseguradora en ese informe, lo que diga en cualquiera de las dos vías, ante la UNE o ante la Conducef, es una resolución que tiene el carácter de obligatoria y vinculatoria para la aseguradora. Y con esa respuesta, ustedes van a poder tomar decisiones y su cliente, si con lo que me está diciendo persiste en su rechazo, es una opción, pero de lo que me dice está reconociendo que yo tengo la razón en esta parte, pues ese informe que las aseguradoras rinden, la ventaja es que prueban en contra de ella. Entonces, ese es un documento que uno obtiene y dice, bueno, si no logro revertir el rechazo con este documento, si tengo que irme a un juicio, lo voy a utilizar, lo voy a poner a consideración del juez para que vea que la aseguradora, aquí al rendir su informe, está reconociendo que esto no lo tomó en cuenta, está reconociendo que yo tengo la razón en esta parte, reconoció este hecho, está dando como bueno este documento. Entonces, todo eso que tiene a su favor, esas resoluciones y esos informes, lo van a poder aprovechar estratégicamente en caso de tener que acudir a una instancia judicial. Entonces, aquí es la ventaja de acudir a la UNE y a la Conducef, que si bien es cierto que yo doy información y me obligo con la que doy, también recibo información de la aseguradora y recibo un informe que la obliga totalmente porque es firmada o es emitida por apoderado que tiene facultades para emitirlo. Entonces, con esos documentos uno puede analizar y tomar decisiones si es pertinente, si es prudente acudir a una instancia judicial. Para eso sirve esta instancia de UNE y de Conducef. ¿Cuál es la siguiente viñeta, por favor, Rox? Con todo gusto. Interrupción de la prescripción. Ok. ¿Qué efecto tiene el que yo presente una reclamación ante la UNE o ante la Conducef? Interrumpen la prescripción en materia de seguros. En materia de seguros existen dos grandes periodos. El de los 2 años, que es la regla general, y el de 5 años, que es el del fallecimiento, solamente para la cobertura de fallecimiento. No se confundan, a veces las pólizas de vida traen la cobertura de fallecimiento, gastos funerarios, incapacidad total y permanente. Entonces, ni los gastos funerarios ni la incapacidad total y permanente se siguen con la regla de los 5 años para la prescripción. La única que tiene 5 años es la cobertura de fallecimiento por el fallecimiento del asegurado. Entonces, las reclamaciones ante la UNE y ante la Conducef tienen un efecto jurídico importante. Interrumpen la prescripción y esa es una gran ventaja. Pero no porque tengamos la ventaja de interrumpir la prescripción, vamos a llegar a la UNE y a la Conducef sin tener una estrategia o un plan estructurado
que se funde en transparencia, en la cual el asegurado que está reclamando llegue aportando elementos objetivos, reales, que tengan un peso importante, que le ayuden a la aseguradora a revalorar ese rechazo y le ayuden a sus áreas técnicas y jurídicas a buscar elementos para poder revertir ese rechazo que les habían emitido. Algo que debo reconocer también hoy en día, poco a poco cada vez más aseguradoras se suman a la ola de cuando hay una duda, la duda la aplican en favor de sus asegurados. Eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque no es algo que sea de buena onda de las aseguradoras, sino que es algo que es un deber de obligación hacerlo. Y así lo dicen los tribunales. Hay muchos criterios nuevos en materia jurisdiccional, donde los tribunales dicen, en caso de duda, la duda debe operar en favor del asegurado. ¿Por qué? Por diversas razones técnico-jurídicas. Y entonces las aseguradoras y sus áreas de siniestros y sus áreas jurídicas cada vez más adoptan esa corriente. Entonces, eso es lo que se busca precisamente cuando uno acude a estas instancias, aportar elementos que por lo menos le generen una duda razonable a la aseguradora y que con un poquito de suerte sea una de esas aseguradoras que está aliada a esta corriente y al existir una duda, pues la duda la apliquen siempre en favor de su asegurado. Entonces, prescripción es un dato importante, es un derecho importante que ustedes tienen de interrumpirla, pero hay que hacerlo correctamente. Nos vamos con la siguiente, por favor, Rox. Por supuesto. La siguiente es fijación de la competencia por territorio. Ok. Fijación de la competencia por territorio. ¿Esto qué es? Es algo importante. Pongan atención porque tiene mucho impacto y trascendencia. Donde tú acudes ante la Conducef, cuando acudo ante la UNE se acude habitualmente hoy en día por vía digital, entonces pues la recibe alguien casi siempre en la Ciudad de México, salvo que la aseguradora tenga su dirección o su corporativo en otra ciudad del país, pero casi todas están en la Ciudad de México. Entonces tú lo metes en vía digital el escrito, lo presentas y lo envías digitalmente, te lo recibe la UNE, y no por el hecho de que yo acudo ante la UNE, me obligo a acudir a los tribunales de la ciudad donde está la UNE, porque la UNE es una ficción jurídica. Entonces, el que yo acuda a la UNE de una aseguradora y que la UNE esté en México, pues no me obliga a que cuando yo quiera ir a un tribunal, tenga que ir a los tribunales de la Ciudad de México porque ahí está la UNE. Pero esto no ocurre cuando hablamos de la reclamación ante Conducef. Si yo voy ante la Conducef de Michoacán, de ahí de Morelia, y me cambio de domicilio, pues cuando me rechazaron y decidí acudir a la Conducef, acudí a la Conducef de Morelia y se resolvió mi caso y me dejaron los derechos a salvo, no se resolvió positivamente, me dejaron los derechos a salvo y yo me cambié a la ciudad de Monterrey a vivir. Pues cuando me voy a la ciudad de Monterrey, pues lo esperado es que yo demande en la ciudad de Monterrey. Pues no, desafortunadamente, espero que logremos después hacer conciencia a los jueces, pero hasta ahorita los criterios están yendo hacia, si tú reclamaste en Morelia, el juez competente es el de Morelia. Eso obviamente limita derechos del asegurado, porque ¿qué tal si el asegurado se cambió de domicilio? ¿Qué tal si se fue a vivir a Mérida? Ya no vive en Morelia, ya no vive en Culiacán y ahora está en otro lugar. Y entonces va a tener que venir desde Mérida, Yucatán, hasta Culiacán a presentar una reclamación ante un tribunal judicial, una demanda, y va a tener que venir a deshogar las pruebas, y va a tener que venir a la prueba confesional y a otro tipo de pruebas hasta acá. ¿Solo por qué? Porque acá presentó la reclamación ante la Conducef. Entonces, es muy importante que antes de acudir a la Conducef, tomen en cuenta ese factor, porque una vez que ingresan ahí, y nosotros lo hemos vivido como abogados, presentamos la demanda contra la aseguradora en otra ciudad, y lo primero que le dicen al juez, oiga juez, este asegurado me reclamó ante la Conducef de Chiapas, entonces el juez competente es el de Chiapas, y los tribunales por lo menos de Sinaloa,
Están con esa corriente y dicen, me declaro incompetente, mándale todo al de Chiapas. Y ahí vamos a tener que andar litigando hasta Chiapas, cuando el asegurado ahora vive aquí o vive en Guasave o vive en algún lugar cercano, pero ahora se le complicó porque vamos a tener que ir a desahogar pruebas a otra ciudad. Entonces, tengan mucho cuidado antes de dar el paso de llegar a conducir, valoren y apóyense con expertos para que vean todo el contexto. La que sigue, Rox. Por supuesto, con todo gusto. Orden para constituir reserva técnica. La orden para constituir la reserva técnica específica para obligaciones de cumplir solamente la puede dar la Conducef. En la UNE no se emite un oficio, una instrucción o se le obliga a la aseguradora. La UNE no obliga a la aseguradora de la que pertenece, a la cual pertenece, a que constituya una reserva. La reserva la constituyen por disposición de la ley. Pero cuando vas a Conducef, la Conducef sí tiene la facultad y lo hace, ordena a las aseguradoras que constituyan la reserva técnica específica para obligaciones de cumplir. Es obvio que cuando ocurre el siniestro y das un aviso de siniestro y se analiza ese siniestro, debería de constituirse esa reserva. Pero ¿qué pasa cuando la aseguradora rechaza el siniestro? Pues muy probablemente, toma la decisión de eliminar esa reserva. Cuando pasas por la UNE, por la Conducef, perdón, la Conducef le gira un oficio y le obliga a que constituya esa reserva. Entonces, si la habían liberado o si la habían eliminado, pues la ventaja cuando uno acude a Conducef es que le obligan otra vez o le giran instrucciones para que constituya esa reserva técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir. Pero esa instrucción solamente emana de la Conducef, no emana de la UNE. La que sigue, Roxana. Por supuesto. Emisión de dictamen técnico. Dictamen técnico. La única que emite un dictamen técnico, porque así está establecido en la ley, es la Conducef. La UNE no emite dictamen técnico. La UNE lo que hace es responder a la reclamación, da una respuesta. En la Conducef no da la respuesta. Quien da la respuesta es la aseguradora a través de su informe. Pero la Conducef, cuando escucha a las dos partes y considera que existen elementos para indemnizar, lo que hace es emitir un dictamen técnico y se pronuncia en favor de la indemnización. ¿Qué pasa en la práctica hoy en pleno 2021? Cada día la Conducef emite menos dictámenes técnicos por diversas consideraciones acumuladas, entre ellas la falta de personal, el exceso de trabajo. Desafortunadamente la Conducef ya no está tan aliado o ya no está tan disponible como defensor del usuario de servicios financieros en materia de seguros. Entonces, cada vez se tienen menos oportunidades de obtener esos dictámenes técnicos. Hace unos 4 o 5 años sí se obtenían con mayor frecuencia, y cuando la Conducef veía que había una póliza, que había un siniestro, pues su tendencia casi siempre era a decir que había razones para que se pagara al asegurado. Esa determinación, esa resolución de la Conducef no obliga a las aseguradoras a cumplirla, ni es vinculante para los jueces. No porque la Conducef diga que es procedente el pago, el juez va a tomar esa resolución y va a decir, pues yo también condeno al pago. No funciona así, pero sí le servía de orientación a un juez. Si la Conducef, que es la experta en seguros, dice que debería de proceder el pago, pues voy a poner más atención en el expediente para que al momento de dictar una sentencia, pues tome en cuenta esa opinión de la Conducef. Pero hoy en día es muy difícil obtener esos dictámenes. Cada día se escudan más la Conducef en que no hay elementos y entonces no se pronuncian. No te dice si tienes razón o no tienes razón, simplemente emiten una resolución que dice ante la falta de elementos no podemos opinar. Y esa es la resolución más común de la Conducef hoy en día. Ante la falta de elementos no puedo opinar, me reservo el derecho de opinar, casi terminan diciendo. Entonces,
pues ese aliciente que teníamos antes, los que reclamamos seguros, y pasábamos por Conducef con la ilusión de obtener un dictamen a favor del asegurado, pues cada vez es menos aliciente porque cada vez se obtienen menos dictámenes. Entonces, esa ventaja ya no es tan obvia y ya no es tan ventaja como antes la teníamos. Y la siguiente viñeta, por favor, Rox. Con gusto. Bien, bueno, pues con esta... la siguiente viñeta estamos ya invitando a todos a que puedan conectarse a la aplicación. Perfecto, mira, qué preciso, me dijeron tienes 50 minutos para hablar y me acabé 48 minutos. Entonces, cualquier pregunta, con todo gusto se las contestamos a tu auditorio, y si hay preguntas y si se quedaron con dudas, por favor no duden en descargar nuestra aplicación. Esta aplicación orgullosamente va a cumplir 1 año el próximo mes, y es una aplicación que fue diseñada y pensada para los agentes de seguros y todos sus colaboradores, para que cualquier consulta que tengan en materia de reclamación de seguros o de suscripción, nosotros obviamente no somos intermediarios, pero como hemos podido observar algunos detalles en la suscripción que impactan en los siniestros, pues hemos compartido con ustedes esa experiencia a través de esta herramienta digital, donde es muy sencillo descargarla, haces una consulta, y yo personalmente todavía todo este 2021 estoy contestando todas las dudas que tienen los agentes de seguros. Hemos contestado miles de dudas y tenemos ya una gran cantidad de descargas de esta aplicación. Superamos la expectativa que teníamos para el primer aniversario, y eso nos llena de gusto porque tenemos agentes de seguros que la han descargado inclusive en otros países. Obviamente que a partir de enero del próximo año, nuestro proyecto está en difundir esta actividad de las consultorías, esta actividad de las conferencias a otros países de Latinoamérica, pero ya tenemos el gusto de que hay muchos agentes que la han descargado y nos hacen consultas desde otras partes del mundo. Entonces, si una de las preguntas no alcanzo a contestarlas, no duden por favor en descargarla, y todas las que me manden por la aplicación se las contesto hoy mismo, y a más tardar mañana tienen las respuestas. Muchas gracias, licenciado, por, pues haber compartido con nosotros esta magnífica conferencia. Gracias también por haber respondido a las preguntas y respuestas. No tenemos más que agradecerte profundamente, como siempre, por, compartir con nosotros este evento. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Roxana, a ti y a todo tu equipo, y felicidades por este gran evento, que lo sigan disfrutando. Definitivamente seguiremos aquí conectados con ustedes como escuchantes, como oyentes. Muchas gracias, licenciado. Un abrazo. Igual.